Con la división del mundo generada a partir del siglo XVI, los seres invadidos en sus cuerpos y mentes también quedaron divididos entre el ser indígena ligado a lo incorrecto y al ser europeo ligado a lo correcto, dejando entonces la sensación de vivir Nepantla, es decir, en medio, entre las ideas del bien y el mal que impusieron las explicaciones y modo de vivir cristiano imperiales. En este contexto, como sabemos, los antiguos pueblos indígenas fueron juzgados de idólatras, justificando así la guerra frente al otro y lo otro diferente, buscando extirpar las prácticas sociales que para los europeos eran incorrectas, encontrando en algunos aspectos culturales indígenas manifestaciones de lo que en su pensamiento implicaba vivir en pecado, el cual era originado por la ignorancia en el conocimiento del Dios y las leyes cristianas. Los juicios frente a las formas de ver y vivir indígenas se presentaron también en otros ámbitos de la vida social. Recordemos que incluso en un primer momento de la colonización se negaba la posibilidad de que los indígenas tuvieran alma. Por lo tanto, en ese orden de ideas tampoco tenían la capacidad de razonar. Por ello, el europeo los veía como niños, seres que no conocían la forma correcta de vivir, razón que justificaba su adoctrinamiento. De esta forma, la misión colonizadora estaba dirigida a humanizar ordenadamente la naturaleza mitad demoníaca y mitad infantil que vieron en los pueblos aborígenes en América. De esta forma, en concordancia con el objetivo central de evangelización, Fray Bernardino de Sahagún elaboró una herramienta, cito, para dar mayor oportunidad y ayuda a los predicadores de esta nueva iglesia, recopilando información proporcionada por algunos indígenas y escribiendo la historia general de las cosas de Nueva España, en la que desde su percepción del mundo clasificó a los mexicas como seres que al no conocer la verdad escrita en su Biblia eran ignorantes, idea con la que se justificó el adoctrinamiento mediante la educación de los sujetos coloniales. Esta idea permitió reproducir a su vez el antiguo modelo del padre frente al hijo, el maestro frente al alumno, el rey frente al pueblo, el amo frente al esclavo, distintas parábolas que sostienen desde épocas helenas y después romanas, reelaboradas por los pensadores modernos, distintas formas de relacionarse socialmente de manera jerárquica, a partir de establecer clasificatorios entre los seres humanos y frente a la naturaleza. En ese sentido, la interpretación aristotélica hegemónica, que ubicaba la esclavitud como un fenómeno anclado en la propia naturaleza humana, fue aceptada como explicación primaria, tendiente a justificar las condiciones impuestas por la invasión en América. Esa palabra es del maestro. Siguiendo este hilo de ideas, Fray Bernardino de Sahagún estableció en sus descripciones sobre los indígenas americanos la misma idea dicotómica entre seres completos y seres incompletos que Aristóteles había proveído. Recordemos que de acuerdo con lo establecido en las Sagradas Escrituras de los europeos cristianos, desde los orígenes de la tierra y la vida en ella, el ser humano fue seducido por el maligno, el diablo, escogiendo el camino del mal, por lo que como consecuencia de su pecado se introdujo esa idea del mal en el mundo y luego proliferó. De esta forma, según la Biblia, el mal no es una mera ausencia del bien, sino una fuerza que esclaviza al hombre y corrompe al universo. Esa es una cita. En este pensamiento, Dios no creó al mal, porque Él es bueno por principio, pero resulta que apareció para oponerse a Él. De esta manera, comienza una guerra incesante que durará tanto tiempo como la historia, para salvar al mismo hombre. Dios Todopoderoso deberá triunfar del mal y del maligno, cada día y cada noche. Por lo tanto, los caminos que llevan al bien y al mal pueden ser muchos, de ahí que la lucha para cada persona sea cotidiana. Para reforzar esta idea, la Iglesia Católica utilizó el miedo como un instrumento de control social y vigilancia de las conciencias, incitando a corregir las conductas individuales, ya que tener miedo de sí mismo era en última instancia tener miedo de Satán, y Satán es menos fuerte que Dios. Así, los directores de conciencia de Occidente, poniendo en práctica una pedagogía de choque, se esforzaron por sustituir los miedos teológicos por la pesada angustia colectiva. Esta cultura del miedo se fue incorporando en los comportamientos y éticas sociales de la vida cotidiana, difundiéndose en los territorios colonizados que vivieron a partir de entonces bajo el control de este sentimiento,
como herramienta de dominio permanente. El uso e imposición del miedo como herramienta de control social se fue incorporando en las conductas coloniales, primero con el temor de fallar a los ancestros y los padres, luego con el temor al nuevo Dios impuesto, para finalmente presentarse el temor entre unos y otros, entre seres buenos y seres malos, siempre bajo la vigilancia permanente de un Dios que todo lo ve y todo lo oye, por lo que su elección determinará su calificación moral y por lo tanto su destino. Por lo tanto, al que piensa hacer el mal le llamarán hombre de malos pensamientos, según el libro de Proverbios. De acuerdo con lo anterior, en nuestra lectura observamos que la idea que buscaba transmitir Sahagún y otros franciscanos al recuperar el valor de la palabra antigua con los supuestos Huehuetlactoli, lo mismo que otras obras traducidas al náhuatl, sirvieron para introducir los valores morales cristianos en la formación de los nuevos sujetos coloniales. Para ello, fue necesario utilizar una y otra vez la figura retórica del maestro frente al alumno, lo cual se trasladó a la forma de presentar los supuestos diálogos indígenas bajo una pedagogía también de choque, en la que se introyectó la idea entre el ser bueno o malo, trasladado del pensamiento cristiano al indígena, recuperando la percepción de que si es buena hija o hijo, hablarían bien de los padres, pero si no, hablarían mal de ellos. Veamos un ejemplo de los supuestos diálogos indígenas cuando, en teoría, en uno de estos diálogos, dice: mira que no deshonres a tus padres, ni siembres estiércol y polvo encima de tus pinturas, que significan las buenas obras y fama. Se cierran así. En estas palabras atribuidas al pensamiento indígena, se advierte cómo se logró imponer el miedo a transgredir una supuesta antigua forma de ser y estar el mundo, transmitida por los ancestros, utilizando fórmulas discursivas indígenas, pero superponiendo ideas cristianas. En este contexto, se comprende por qué las descripciones respecto a los indígenas, sus costumbres, formas de ver y vivir, que interpretó Sahagún, al traducirlas a su pensamiento mediante la escritura, cumplieron la función para la que se habían elaborado, estableciendo una herramienta de clasificación del mundo indígena para su apropiación, como señaló el mismo el fraile al describir lo que vio como los vicios y virtudes de esta gente indiana, a propósito del tema. En el libro 10 de su obra, de su Historia General, escrito hacia 1576, recordando que el objetivo de su trabajo era, cito, para dar mayor oportunidad y ayuda a los predicadores de esta nueva iglesia, se cierra la cita, en su labor evangelizadora, por lo que luego de escribir la percepción del mundo en torno a las costumbres y modos mexicas, escribió sobre lo que vio como, cito, virtudes morales según la inteligencia y práctica y lenguaje que la misma gente tiene de ellas. Llevo el orden de las personas, dignidades y oficios y tratos que entre esta gente hay, poniendo la bondad de cada persona y luego su maldad. Las representaciones del ser indígena que leemos en la Historia General debemos desmenuzarlas con cuidado para observar las categorías que corresponden a la descripción ideal del ser cristiano, ya que las personas, sus trabajos y formas de vivir quedaron clasificadas desde los parámetros del europeo según su idea del bien y el mal, lo cual, transferido a las conductas humanas, estableció la bondad o maldad de las personas respecto a su accionar cotidiano. Las interpretaciones del franciscano en torno al ser indígena en su Historia General establecieron a la vez distintos clasificatorios para moldear las conductas de los nuevos sujetos coloniales. Para ello, el orden en el que describe la supuesta organización indígena en realidad responde a un orden propio del europeo. De ahí que comience su descripción con, cito, las calidades y condiciones de las personas conjuntas por parentesco. Después, habla de los oficios, condiciones y dignidades de las personas nobles y generosas, de los oficiales plateros y oficiales de pluma. Pasa por describir lo que vio como hechiceros y trampistas, de personas viciosas. Después habla de las mujeres nobles y sobre las condiciones y oficios de las mujeres bajas, también de los tratantes o mercaderes y de todo lo que se consumía e intercambiaba en ese tiempo. Estos son unos cuadros, esos son los sujetos que describe. En amarillo yo fui marcando la cuestión esta de lo negativo, que es muy obvio en todas estas obras, incluyendo a Ruiz de la Constitución. Pues hay un objetivo al describir el mundo desde su propia percepción del mundo.
esta parte de los tratantes o mercaderes es bien interesante porque es todo lo que se vendía en el mercado, básicamente en el tianguis. Se habla del consumo de lo que se comía. Pero entre todas estas descripciones, pues resaltan las cuestiones del objetivo central evangelizador, que es seguir buscando las idolatrías hasta el siglo XVIII, básicamente van a seguir haciendo. De acuerdo con lo anterior, comprendemos entonces las palabras con las que se describieron a las mujeres que no se sujetaron a las normas cristianas en los territorios, por los que se expandieron las nuevas formas de vida coloniales. Según el franciscano, igual que en la Biblia, los mexicas supuestamente habrían advertido de las muchas maneras de malas mujeres, siendo en realidad la percepción del europeo clasificando también a las indígenas mexicas, por lo que el capítulo 15 del libro 10 escribió, cito, de las mujeres públicas que la puta es mujer pública y tiene lo siguiente, que anda vendiendo su cuerpo, anda como borracha y perdida y es mujer galana y pulida, y con esto muy desvergonzada. Y a cualquier hombre se da y le vende su cuerpo por ser muy lujuriosa, sucia y sinvergüenza, habladora y muy viciosa en el acto carnal. En las palabras atribuidas al pensamiento indígena, la fórmula utilizada es similar a la retórica plasmada en los Huehuetlactoli, recuperados por Fray Bernardino, siendo adaptaciones del libro de Proverbios de la Biblia, donde se explica que estas palabras deben ser aprendidas para que te guarden de la mala mujer, de los halagos de la mujer ajena. No codicies su hermosura en tu corazón, no te dejes seducir por sus miradas. Esto está en Proverbios. De esta manera se explica a los practicantes de la filosofía cristiana que cuando la sabiduría de Dios entra en su corazón, se preserva la inteligencia para librarlos del mal camino. Así, cito, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. En Proverbios. En esta enseñanza, entre el bien y el mal, la decisión final está en cada persona. Así, quien sigue el camino del Dios cristiano, en teoría puede librarse del pecado de las malas compañías. En este contexto, la historia general de Sahagún describió a los indígenas desde estos parámetros culturales e ideológicos, lo que permitió establecer las normas del deber ser colonial sustentadas en la filosofía cristiana, estableciendo los clasificatorios de seres buenos y malos que él conocía para describir una cultura diferente. Para ello, utilizó conceptos de su pensamiento para describir lo que vio como mujeres públicas, estableciendo una serie de juicios provenientes de su imaginario al señalar que este tipo de mujer es, cito, lujuriosa, sucia y sinvergüenza, habladora, viciosa en el acto carnal, es andadora, callejera y placera, ándase paseando, buscando vicios, anda riéndose, nunca para y es de corazón desasosegado. Se cierra la cita. En el mismo sentido, en otra parte del libro Proverbios, se puede leer una serie de avisos al humano varón respecto a las mujeres que se clasificó como, cito, atavío de ramera y astuta de corazón, parlanchina y procaz, y sus pies no saben estar en casa, ahora en la calle, ahora en la plaza, acechando por todas las esquinas. La idea en torno al deber ser mujer desde la percepción del evangelizador se reforzaba con el modelo seguido por la orden de la cual formaba parte Fray Bernardino, ya que los franciscanos tenían como figura femenina a una mujer de otros tiempos y que sería santificada, representación de la forma correcta de ser mujer de acuerdo con su pensamiento. Cito, mientras que Santa Clara solamente se recluyó, barría, lavaba, cocinaba, el día entero se pasaba trabajando y por la noche oraba la amada de Dios Santa Clara. De esta forma comprendemos que el cronista, sí, traslada la historia al ámbito de la ficción, proyecta sobre Europa la epifanía de América y postula los estatutos fundacionales de una narrativa americana. Por eso, Sahagún debía remarcar el objetivo de su labor y didáctica en el llamado Nuevo Mundo, al señalar que, si bien se considera la predicación evangélica y apostólica, hallar sea muy claro que la predicación de los católicos predicadores he de ser
vicios han de ser vicios y virtudes, persuadiendo lo uno y disuadiendo lo otro. Lo más continuo ha de ser el persuadirlos a las virtudes teologales y disuadirles los vicios a ellos contrarios. A lo largo de la historia general encontramos diversas quejas y denuncias al mismo tiempo por parte de Fray Bernardino de Sahagún, al sentirse engañado en torno a la idea de que las llamadas idolatrías estaban olvidadas y abominadas, y no era así, ya que en la práctica las costumbres clasificadas como malas desde el pensamiento cristiano no lograban ser extirpadas, sino ni aún ahora cesa de haber muchas heces de idolatría y de borrachería y de muchas malas costumbres. Ante ello, Sahagún manifiesta su opinión respecto a que con el tiempo se fue relajando la labor inquisidora sobre las costumbres de idolatría y borrachería, como una razón entre tantas para terminar diciendo que, cito, casi está imposibilitado de remediarse. De esta manera, ellos cantan cuando quieren y se emborrachan cuando quieren y hacen sus fiestas como quieren y cantan los cantares antiguos que usaban en el tiempo de su idolatría. No todos, sino muchos. Y nadie entiende lo que dicen por ser sus cantares muy cerrados. Al final del libro 10 de la Historia General, después de 27 capítulos, Fray Bernardino de Sahagún escribió una relación de autor digna de ser notada, en la que confirma las descripciones establecidas desde su imaginario en torno a los mexicas desde los anteriores libros de su obra, confirmando la justificación al por qué fueron vistos como enemigos en una guerra frente a la idolatría. Sí, después de haber escrito las habilidades y oficios que estos mexicanos naturales tenían en tiempo de su infidelidad, y los vi en esta parte de su narrativa, aparecen una serie de reflexiones respecto al ser y accionar indígena, en las que nuevamente los identifica y juzga desde los modelos cristianos, utilizando para ello la retórica pedagógica de lo bueno y lo malo. Bueno, luego, una de las cosas que Sahagún y muchos frailes de esa época dicen es que el clima afectaba y era lo que hacía que sigamos siendo pecadores. De acuerdo al imaginario de Sahagún, indígenas y españoles no religiosos eran tentados por el clima, la comida y otros seres a cometer uno de los vicios o pecados que preocuparon constantemente a los evangelizadores en América, el pecado carnal. Lo que permanentemente vio como malas inclinaciones, explica que en el proceso del choque cultural, los seres en vías de colonización no renunciaron a sus necesidades físicas ni a sus costumbres, señalando que esto se debía al clima o a las constelaciones que observaba en América. La dicotomía entre el bien y el mal, idea representada y socializada como lo bueno frente a lo malo, se ocupó en las crónicas coloniales para el control de los indígenas y sus comportamientos, vigilando conductas humanas a partir de una pedagogía de choque que se encargó de colonizar. De esta manera, hemos desmenuzado solo un poco cómo es que en la narrativa de Sahagún se incorporó la idea del bien y el mal al describir los supuestos vicios y virtudes de los antiguos mexicas, al describir partes esenciales de sus formas de ver y vivir en el mundo, de pensarlo y accionarlo, conformando una dicotomía que funcionó como herramienta para la colonización epistémico-filosófica de los indígenas, lo cual es necesario profundizar, repensar y reexplicar desde un paradigma crítico. Gracias. Bien, pues yo creo que resulta muy enriquecedor el planteamiento que nos hace Itzá sobre un autor indispensable como es Bernardino de Sahagún, que su texto es prácticamente, voy a provocar a Itzá, una Biblia para entender el pensamiento de los antiguos nahuas. Y que claro, nos dice Itzá, en consonancia con lo que antes nos dijo Itzá, son textos que hay que leer con mucho cuidado, ¿ah? Pero no dejan de tener un gran interés, al contrario, ¿no? Lo tienen con las previsiones que hay que hacer para leerlos